8:18, saludamos a esta hora al señor fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Querido Luis Carlos, un saludo para usted, para la mesa y para todos los oyentes del día de hoy. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, señor fiscal. Claro que sí. ¿Cómo estuvo la reunión ayer con el presidente? Ya lo oí a usted en sus declaraciones extensas que tuvo con la prensa, pero me gustaría que se lo dijera a los oyentes de la FM una noche ya dormida, ¿no? Porque lo que le pasa a uno como ser humano, señor fiscal, es que uno sale de una reunión, dice una vaina, pero después como que baja las escaleras y duerme y se levanta y dice, bueno, a ver, esto No, fue así. en el caso mío, Sí, normalmente lo que digo un día lo digo al otro día. Yo no sé ya, otros, pero yo lo digo claramente. sí, 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 Normalmente lo sí. que escucho, lo ¿Eh? repito y lo digo. La reunión fue una reunión amable, una reunión en la primera parte con el ministro de Justicia, la vicefiscal general, la jefe de gabinete, el presidente Petro, y luego una vez terminaron algunos de los temas puntuales de los proyectos que se discutieron, de humanización y de sometimiento, conversamos ya con el presidente unos 40 minutos o una hora. Eso es una reunión amable, franca, eh, muy clara. Yo le planteé cuáles han sido mis preocupaciones y cuáles han sido mis sugerencias frente a los diferentes proyectos, diciendo además que hay una tensión que se ha venido creando, pero es una tensión que ha partido de la base, son de observaciones de la Fiscalía General de la Nación y de ningún otro propósito, y el presidente muy abierto también y me señaló cuáles eran sus impresiones sobre la paz total, sobre los proyectos, y creo que terminó amablemente la reunión. Incluso al final se hizo un balance de qué es lo que está pasando con las cifras. Le dije que teníamos que avanzar en las mesas para tener unas cifras unificadas de incautación de clorhidrato de cocaína en laboratorios, algunas preocupaciones que yo he venido también planteando, las órdenes de captura no materializadas por la fuerza pública que tienen que ser además llevadas a una mesa técnica. Yo sugerí que fuera la vicefiscal y el ministro de Defensa, y en eso pues más o menos hubo unos acuerdos. Estos acuerdos además se tienen que entender en el ánimo mío de tratar de trascender un poco las, las simples críticas y pasar rápidamente a ser propositivo, porque lo que hay que pensar es en el país y yo no puedo simplemente quedarme en unas observaciones sin, sin poder conversar con el presidente, y creo que él lo entiende también de esa manera. Entonces pues creo que fue una buena reunión. Señor fiscal, pero puntualmente, ¿a qué se comprometió el presidente de la República para que, como usted dijo días antes muy vehementemente, no estuvieran felices Pablo Escobar y el cartel de Cali con la ley de sometimiento o los temas de la justicia? Bueno, entonces vamos por partes. Entonces, la humanización. ¿Cuál era mi crítica? Mi crítica sobre esa ley. Yo tenía tengo 8 observaciones, pero una muy importante era que el artículo 8 se planteaba la suspensión de ejecución de la pena. Para que la gente entienda, significa que salgan de la cárcel las personas que eran pequeños cultivadores, que nosotros no teníamos problema con eso, pero se sumaba en el proyecto los importadores de precursores químicos para la elaboración de cocaína, heroína y drogas sintéticas, que podía ser el fentanilo, y al mismo tiempo venta y comercio de estupefacientes. Entonces yo decía, con esa norma básicamente se va a legalizar toda la cadena del narcotráfico. Entonces se llegó a la conclusión de que esa norma no va en ese sentido y se van a limitar solamente al pequeño cultivador y se excluyen las otras disposiciones. Con eso yo quedo conforme, con eso yo quedo bien, y no hay, digamos, que ha superado ese debate. Recuerden ustedes que lo que hicieron fue cruzar y poner normas que tenían que ver con sometimiento, con narcotráfico, en el proyecto de humanización. Por eso yo hice un análisis conjunto. Entonces, ese es un primer aspecto que queda claro de la humanización frente a esa preocupación que yo tenía. Y frente al sometimiento a la justicia, lo que planteé fue, pues las observaciones de la Fiscalía están dadas en un concepto de política criminal, 12 puntos,
Nosotros consideramos que esos 12 puntos tienen que ser leídos de forma integral para la construcción de la ponencia de primer debate, y les sugerí que miraran temas procedimentales que hacen engorrosa la lectura del proyecto, para que puedan mirarse si se pueden, después de tener la ley con los elementos centrales del sometimiento colectivo, incluirlos dentro de un decreto reglamentario, como se hizo durante el gobierno del presidente Duque a través del decreto del sometimiento individual que hoy está vigente. Entonces, lo que hice fue plantear esos temas y decirles pues que nosotros en la Fiscalía General pues estamos abiertos a las diferentes discusiones, estamos listos para ir al Congreso. Esto no es un asunto de que aquí se llegan a acuerdos cerrados y entonces nos vamos a ir al Congreso y en el Congreso se aprueba todo lo que se diga, no. Pues aquí nosotros vamos al Congreso con espíritu abierto para mirar todas las normas. Una vez se ha realizado el proyecto para primer debate, el primero que dirá lo que considera y lo que debe estar o lo que sugiere o no debe estar, pues seré yo, y en eso la garantía que tiene el país es que estaré en todos los debates, porque todo esto que está ocurriendo es importante para que salgan mejores proyectos y para que no se genere traumatismos en el sistema jurídico colombiano. Señor fiscal, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar puntualmente por lo que hablaron sobre inasistencia alimentaria y sobre incesto. Usted ayer le contó al país que había un acuerdo para que las normas que descriminalizaban estas conductas quedaran por fuera del proyecto final. ¿Cómo fue ese tema en la conversación? Pues Juan, fue muy simple. Fue muy simple porque yo lo planteé dentro de las discusiones y previamente con el ministro de Justicia, y posterior que me manifestó que sí, que efectivamente no había ningún ambiente en el Congreso de la República para eso. Le dije, nosotros tenemos unas observaciones de fondo sobre ese asunto que yo le he venido planteando al país. Usted lo sabe muy bien que la inasistencia alimentaria es un delito fundamental para que las mujeres y los niños y las familias pues tengan la posibilidad de lograr a través de acuerdos de conciliación posterior la solución a sus problemas que se presentan diariamente de maltrato. El incesto, pues ni hablar, es una conducta que sería, a mi juicio, aberrante su abolición o su despenalización. Entonces, pues, se planteó eso, y luego cuando se conversó con el presidente, el mismo presidente de la República dijo, yo creo que esas normas no deben estar porque además no había ambiente tampoco. O sea, que yo entendí claramente, ya el presidente de la República manifestó claramente su intención de que tampoco hay ningún interés por parte de esas despenalizaciones. Entonces pues yo me siento muy conforme pues con la discusión. Allí estábamos con la vicefiscal Marta Mancera y con la jefe de gabinete, y con eso yo creo que queda surtido esa discusión. No solamente estas normas, sino también la injuria y la calumnia, que tampoco será despenalizada. Entonces son 3 disposiciones. Creo que con eso la Fiscalía está conforme, pero estaremos muy atentos y vigilantes en el debate parlamentario. Señor fiscal, le saluda William Calderón. Hablando de otro tema que también pues está en la agenda informativa en el país por estos días, todo lo que tiene que ver con Viva Air y Ultra Air. Aquí nos reveló el señor ministro de Transporte, el doctor Reyes, que iba a entablar denuncias contra los directivos de estas compañías por el fraude, porque él considera que allí hubo un engaño a los usuarios de la compañía, a los pasajeros de la compañía, y que por tanto iba a proceder legalmente. ¿Hay algún tipo de desarrollo en ese sentido en la Fiscalía, en el caso de Viva y en el caso de Ultra? No, por lo pronto, William, acabamos de abrir, esa investigación se acaba de abrir, estamos digamos en los primeros actos de investigación, todas las hipótesis empiezan a estar abiertas, y por supuesto vamos a verificar, los fiscales del caso, el fiscal del caso es autónomo y independiente, tendrá que construir las líneas investigativas. Lo cierto es que
Estos casos son casos de muchísima relevancia porque pues aquí hay miles de colombianos afectados y lo que no puede pasar es que pues abramos esta investigación y no haya responsables por lo que acaba de ocurrir. Alguien tendrá que responder también penalmente por lo que acaba de ocurrir. Exacto, señor fiscal. Y es que Colombia es un país donde se ha castigado muy duro, usted lo recordará que es un juicioso del tema, las pirámides, las grandes estafas. El ministro ayer habló de una estafa masiva agravante. Es que se vendan 377,000 tiquetes y que le quiten no solamente la plata a las agencias que compraron paquetes de pasajes, sino a personas que ahorraron para viajar en Semana Santa, que alguien llegue y les quite la plata. Una empresa que llevaba un año, pues la gente, más que le vuelva la plata, necesita ver es castigo a los responsables, y obviamente acuden a la fiscalía a que apure el tema de quiénes son los responsables y con qué les van a pagar. En eso, digamos, estamos, y no solamente en lo penal, sino también seguramente habrá acciones de la Fiscalía por contrabienes de personas que pudieron haber estado involucradas en este tipo de conductas. Acuérdense ustedes que la Fiscalía tiene una estrategia, que es la estrategia Argenta, que permite que los procesos penales vayan atados siempre a procesos o de extinción de dominio también. Entonces podemos hacer esa digamos, se está estudiando también la posibilidad de, en el marco de las responsabilidades, posibles responsabilidades penales, también las acciones frente a bienes para poder, en un caso eventual de responsabilidades penales, la reparación a las víctimas. Entonces estamos abiertos a eso y por supuesto que ese es un tema que esperamos dejar listos en estos 10 meses que nos falta para tener las imputaciones y seguramente acusaciones en caso de que se presenten rápidamente. Entonces creo que ese es un tema que el país tiene que saber, que no nos vamos a quedar quietos, que prioricé y le pedí a la señora vicefiscal que estuviera ya al frente de los equipos para tener resultados y hacer mediciones diarias de cómo avanzamos en esta investigación. Señor fiscal, se lo pregunto porque fue el propio presidente Gustavo Petro el que le pidió a usted directamente investigarlo. Sí. ¿Se habló de alguna manera en esa reunión de Nicolás Petro? No, en la reunión no se tocó ese tema. No se tocó ese tema y no, digamos, ese es un tema desde el punto de vista de la investigación que hay tiene avances, se está corroborando informaciones por parte del grupo investigador, pero no se tocó ese tema dentro de la reunión. Señor fiscal, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, contarnos cómo le fue con el presidente y los temas más importantes que emanaron de esa conversación. Como siempre, muy agradecido por su tiempo aquí en la FM, muy amable, muy gentil. Querido Luis Carlos, Juan, William, todos los Santiago, todas las personas que están allá, un saludo fraterno y esperamos seguir trabajando y seguir además participando activamente para tener mejores iniciativas en el Congreso de la República y para defender la institucionalidad del país.